Diabetes tiene una prevalencia aproximada del 10% y es un trastorno médico que con mayor frecuencia complica el embarazo. Entonces, el embarazo es un estado diabetogénico, vuelve resistente a la insulina a la mamá. Entonces, vamos a ver que las hormonas de la placenta van a bloquear la acción de la insulina. Las hormonas del lactógeno placentario, la progesterona, cortisol, hormona de crecimiento. Va a haber un estado de aumento de la resistencia a la insulina. Y también en este embarazo va a haber una menor tolerancia a la glucosa. Aparte, van a aumentar las demandas, ¿no?, calóricas de la gestante por el aumento de peso y la masa corporal. Entonces va a haber un aumento de la secreción de la insulina y el cuerpo, nuestra gestante, va a intentar compensar. Más o menos a la semana 28-32 es donde se alcanza este acné, y la gestante normal lo va a tolerar, ¿no?, este estado diabetogénico. Pero la gestante que no lo controla va a empezar a tener hiperglicemias maternas, va a subir la glucosa en sangre y va a tener efectos deleterios en el bebé. Esta glucosa aumentada va a tener efectos en la macrosomía, en la hiperplasia de las células B del bebé, y va a provocar, ¿no?, lo más conocido, los bebitos gorditos, ¿no? Y con su complicación, una de las complicaciones más frecuentes de hipoglicemia neonatal. Entonces, este embarazo, con la acción de esa resistencia a la insulina, la producción de placentaria de ciertas hormonas, la hipertrofia del adipocito, la disminución de la actividad física, va a interferir en este desarrollo fetal. Veamos las sustancias implicadas. El lactógeno placentario a la cabeza. Entonces, en el embarazo es un estado diabetogénico, como les comentaba, que se da más o menos entre la semana 28 a 32, por eso el estudio lo hacemos en esas semanas, el cribaje. Hay una hipótesis de Pedersen que habla de la hiperglicemia materna. Al tener hiperglicemia materna va a afectar, ¿no?, va a provocar una hiperglicemia fetal, que va a provocar también una hiperinsulinemia fetal, disminución de la lipólisis, aumento de la lipogénesis, provocando la macrosomía en el bebé. Hipoglicemia postparto, parto complicados, alteraciones de enfermedades hipertensivas. Entonces vamos a dividir en dos, la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. Es un problema en aumento por los cambios drásticos en el estilo de vida y es la complicación más frecuente durante el embarazo. Los tipos, la diabetes pregestacional o manifiesta, es la que ustedes ya conocen, la que ustedes ya han estudiado, ¿no?, que se puede dividir en tipo 1, tipo 2. No voy a ahondar sobre eso y nos vamos a abarcar a lo que es la diabetes gestacional. ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Las mujeres afroamericanas, hispano o asiáticas muestran un riesgo mayor de desarrollar diabetes gestacional que las caucásicas. Entonces, sea cual sea la causa de esta hiperglicemia en el embarazo, debe tenerse claro 3 puntos. Va a haber un incremento de la morbimortalidad perinatal, un desarrollo futuro de diabetes tipo 2 en la madre. Hasta un 50% de mujeres puede desarrollar diabetes los 10 años siguientes a este parto. Una programación intraútero del desarrollo de desórdenes metabólicos en la vida futura. El bebé va a tener una relación también, ya se ha demostrado, a tener diabetes al futuro, el niño, ¿no?, que nació con una madre con diabetes gestacional. Y también una disminución en su desarrollo de coeficiente intelectual. La frecuencia, un 5% de las gestantes, 12% pregestacional y un 88% de diabetes gestacional. Factores de riesgo asociado. ¿Qué hemos dicho entonces? Que ¿quién tiene mayor solo por la raza? Nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros ya somos un factor de riesgo importante. Entonces nosotros deberíamos de hacernos a toda gestante en su control prenatal. Ustedes la tienen que mandar al cribaje porque ya tiene un factor de riesgo mayor. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer nuestro cribaje? Deberíamos hacer a toda embarazada de acuerdo a las posibilidades de cada sistema de salud. Lamentablemente no lo podemos hacer, pero ya deberíamos instaurar que el cribaje universal, este cribaje debería ser para todas las gestantes, solo por la raza. ¿Quiénes van a tener riesgo medio? De pacientes con sobrepeso, historia de resultados obstétricos adversos, una glicemia en ayunas mayor de 85. Pero ¿quiénes tienen riesgo alto? Pacientes con antecedente ovario poliquístico, ovario metabólico, antecedente de hipertensión gestacional.
edad mayor de 35 años, antecedente de hipertrofia del tabique interventricular fetal, la raza, obesas, diagnóstico de embarazo previo, partos de más de 4 kilos, glucosuria, historia familiar de diabetes, óbito fetal, trastorno del metabolismo de carbohidratos, inactividad física, dislipidemia. ¿Qué quiero decir acá? Todos, todas tenemos que hacernos nuestro test. ¿Listo? Y entonces la diabetes pregestacional, la tipo 1, tipo 2, ¿cómo la vamos a diagnosticar? La paciente que en su primer control prenatal encontramos lo siguiente: una glucosa en ayunas mayor de 126, hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 o una glucosa aleatoria mayor de 200. Y la diabetes gestacional es la diabetes que se define como la intolerancia a los hidratos de carbono de gravedad variable y empieza o se detecta primera vez durante el embarazo, independientemente de la necesidad de un tratamiento insulínico, grado metabólico, que suele desaparecer terminado el embarazo. Hasta un 50% de gestantes con diabetes desarrollará diabetes en los próximos 20 años. Y acá es lo que cambió, el diagnóstico. Hay bastantes guías, incluso yo hasta el año pasado trataba de hablar un poquito más, como les digo, del test de O'Sullivan, pero vamos a ya cambiar ese concepto y nos vamos a guiar con los métodos de un paso y los métodos de 2 pasos. ¿Listo? Solo con eso. En Perú lo que más estamos haciendo es el método de un paso, y en la gran mayoría de guías de latinoamericanas estoy viendo que es del método de un paso. Lo recordemos nosotros. El método de un paso va a ser una carga oral de glucosa con 75 miligramos. Tiene que haber un ayuno previo de 8 horas y se va a hacer el control. ¿Listo? Glucosa en ayunas mayor de 92, glucosa a la hora mayor de 180 y a las 2 horas mayor de 153. Y solo necesita un valor alterado. Un paso, un valor. ¿Listo? El método de 2 pasos va a tener primero una carga de 50 miligramos de glucosa. Ese es el famoso clivaje universal, el test de O'Sullivan. Entraba con 50 miligramos de glucosa y daba un valor alterado mayor de 140 y con eso ya tenías tu clivaje universal alterado. ¿Listo? Acá se agrega con la carga de glucosa de 50, no requiere ayuno. Y posteriormente a este clivaje vamos a pasar a la tolerancia con 100. ¿Listo? Y nos van a salir valores. Glucosa mayor de 95, a la hora mayor de 180, 2 horas de 155 y de 3 horas de 140. Y para que sea alterado tiene que ver 2 pasos. ¿Listo? Nos vamos a guiar más por la de un paso, por favor, porque esa es la que más se está utilizando. Es la más práctica también, por fines prácticos, darle nuevamente primero una glucosa de 50 y luego darle la de 100. Es incómodo por una gestante. ¿Alguna vez alguien se ha hecho un test de tolerancia? Es incómodo, ¿ya? Ahí vamos a pasar eso. Entonces, solo para que recuerden que consiste el test de O'Sullivan, que eran los 50 miligramos. Entonces, vamos a pasar a los diagnósticos. Esto es lo mismo, cómo han ido cambiando los múltiples consensos con la prueba de un paso y de 2 pasos. Entonces, te llega tu paciente a su primer control prenatal, preferentemente menos de las 13 semanas. Si tú encuentras una glucosa en ayunos mayor de 126, una glucosa al azar mayor de 200, su hemoglobina glicosilada alterada, es una diabetes pre o gestacional. Pregestacional. Listo, la tratas como corresponde. Si utilizaba algún tratamiento de metformina o preferentemente cambiar la insulina. ¿Listo? Si está la glucosa, lo que me preguntabas, si está entre 92 a 125, se va a llamar una diabetes gestacional en algunas guías o un riesgo de diabetes gestacional. Creo yo, mejor se llamaría un riesgo de diabetes gestacional. Porque ahí también entraría, ¿por qué no de frente la catalogamos como diabetes de frente? Es un riesgo de diabetes, una diabetes gestacional. ¿Qué haríamos? No vamos a dar de frente un tratamiento con insulina. El primer tratamiento para los pacientes con diabetes son las medidas higiénico-dietéticas. Y dentro de estas medidas higiénico-dietéticas es la actividad física. 30 minutos diarios de actividad física. Vamos a ver, si esta
esta paciente tiene un adecuado control glicémico, la mandamos a su test de tolerancia a la glucosa a las 24 o 28 semanas. ¿Listo? Y ya veremos si es que es una diabetes gestacional ya propiamente dicho o no. Pero si esta paciente está llevando un mal control glicémico, está subiendo el peso inadecuadamente, como vimos en cómo tienen que ir subiendo la gestante con sobrepeso, obesidad, ya he conversado de eso en la primera fase, ya de frente daremos un tratamiento. ¿Ok? Ahí está tu respuesta. Pero si es una paciente con una glucosa menor de 92, es una paciente que en teoría está normal, pero ¿qué les estoy diciendo? Que tenemos riesgo. Igual va a tener que pasar a su test de tolerancia a las 24 o 28 semanas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? No. Listo. ¿Cuál es el consenso peruano? De la Sociedad Peruana de Endocrinología. Parecido, ¿no? En ayunos, una glicemia de 92 o más en cualquier trimestre de la gestación, practicar la tolerancia a la glucosa con 75 gramos, o sea, la de un paso. A todas las gestantes de 24 a 28 semanas de gestación, los valores ya sabemos. Tiene que haber un ayuno de 8 horas. Tiene que ser sangre venosa realizada en el lavatorio y no con reflector. O sea, el consenso de endocrinología nos guiamos con la de un paso también. Pasamos a los efectos sobre el feto. Pues acá claramente vemos, ¿no?, la diferencia entre un bebé peso adecuado y los gorditos, pues no pensamos que son sanos, pero esos gorditos no es tan sano. Una paciente con una hemoglobina glicosilada mayor de 12, una glucosa preprandial mayor de 120, con malos controles glicémicos, tiene más riesgo de abortos recurrentes, abortos espontáneos, sobre todo en el primer trimestre. Tiene riesgo de parto prematuro, malformaciones y sobre todo las malformaciones cardiovasculares. Por eso estas gestantes sí o sí tienen que entrar a ecocardiografía a las 28 semanas. Alteraciones en el crecimiento, sobre todo la macrosomía, y problemas en el parto, distocia de hombros sobre todo. Muerte fetal inexplicable, los óbitos. ¿Listo? Está yendo bien todo el embarazo y en la semana 36-37, mal control glicémico, fallece el bebito. No sabemos por qué, no hay una razón. Todavía no se sabe la razón por qué fallecen estos bebés. 3 a 4 veces mayor y se da sobre todo en la semana 35 en adelante. Polidramias, efectos neonatales, parto prematuro por complicaciones asociadas a la preeclampsia, sobre todo síndrome de insuficiencia respiratoria, hipoglicemias, hipocalcemias, hiperbilirrumenias y policitemias, miocardiopatías. La malformación más frecuente es el tabique, la miocardiopatía hipertrófica, que afecta al tabique ventricular. Es la malformación más frecuente. Pero la más específica es la secuencia de regresión caudal a génesis sacra. ¿Qué más va a estar asociado? Al desarrollo cognitivo a largo plazo, una relación hasta los 11 años de 2 puntos menos en el coeficiente intelectual total. También está relacionado algunos estudios sobre el espectro autista y el retraso en el desarrollo. Y a futuro la herencia de diabetes. Hasta un 4% de tipo 1, 40% tipo 2. Y aumento en el péptido C en estos niños que tienen más riesgo de ser también gorditos a futuro. Efectos sobre la madre. Tiene alto riesgo de mortalidad, mayor riesgo de parto por cesárea con las complicaciones que puede llevar una cesárea. Y lo más asociado son las preeclampsias. 9.8 en aquellas con glucosa en ayunas inferior a 115 y 18% en aquellas con glucosa en ayunas superior a 115. Entonces, si tú tienes una paciente en tu centro de salud, cuando vayan a hacer sus serums, que tuvo antecedentes de preeclampsia, aparte que encuentras diabetes gestacional, ¿qué hacen? Y aparte que me la refiero. Está bien, porque no se van a quedar con una paciente con diabetes gestacional. Yo siempre hablo de eso de las preferencias, de la capacidad resolutiva, está perfecto. No te puedes quedar con una paciente en primer nivel de atención con un diagnóstico de diabetes. ¿Qué más haces? No, ¿qué más? ¿Qué cosa estoy diciendo que está asociado que te vas a dar a esa paciente en tu serum? Aparte del cambio este bebido. Estoy diciendo que tiene mayor riesgo de preeclampsia. ¿Qué le vas a iniciar? Aspirina. ¿Ya le inicias? ¿Está? Porque
sé yo si la paciente va a llegar a mi hospital, ¿no? De repente se demora 3, 4 meses. Listo. Mayor riesgo de nefropatía diabética, un 25% de descenso de nefropatía por cada 10% de la hemoglobina glicosilada. Retinopatía diabética es la complicación específica de diabetes tipo 1 y tipo 2. Se tiene que hacer examen de fondo de ojo con nuestros pacientes con diabetes en cada trimestre del embarazo o si es que tiene patología mensual. Si tiene retinopatía proliferativa, en el embarazo puede empeorar. Se tiene que hacer controles. Y neuropatía diabética, gastropatía diabética, cetoacidosis diabética, infecciones, hasta un 80% por lo menos una infección durante el embarazo, ¿no? Háblese de infecciones de tracto urinario, vulvaginitis, qué sé yo. Por la patología propia de la diabetes. Un resumen, sobre todo la hipertensión gestacional, ¿no? Eso está tal cual subido. Por semanas, para que lo lean. Entonces, el tratamiento. El axioma del éxito terapéutico debe estar controlado desde el punto de vista metabólico desde antes de la concepción y mantenerse así durante el embarazo. Control metabólico óptimo. ¿Qué vamos a buscar? En ayunas, menor de 95, a la primera hora menor de 140 y a las 2 horas menor de 120. Una cetonuria negativa, fructosamina normal y hemoglobina glicosilada menor de 7.2. Obviamente tratando de que no tenga hipoglicemias severas. Las medidas terapéuticas básicas va a ser la dieta normocalórica no restrictiva, la paciente no tiene que dejar de comer, y el ejercicio físico, que aumenta el consumo de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Y cuándo vamos a dar un tratamiento adicional y ya pasamos al tratamiento médico? Cuando tenemos una gestante con 2 glicemias alteradas en el mismo momento en la semana. A pesar de que hacemos ya nuestra dieta, actividad física, tomamos 2 glucosas en un mismo momento en la semana, siguen saliendo alteradas, ya pasa tratamiento médico. Control cada 2 semanas hasta la semana 34, luego va a ser semanal. Y vamos a pasar a la insulina. Nuestra insulina va a ser nuestro medicamento de elección. ¿Y cómo vamos a hacer este tratamiento? Va a ser un manejo multidisciplinario. Preconcepcional, tenemos que tratar de disminuir los riesgos de abortos y manteniendo paciente con neuglicemias. En el primer trimestre cambiar la insulina si es que se puede. En el segundo trimestre hemos dicho, en el segundo y tercer trimestre las ecografías, la ecocardiografía, por favor. El parto programado a partir de la semana 38 en pacientes que tienen diabetes gestacional compensada. Y en el puerperio evitar las infecciones y llevar el tratamiento de planificación familiar. El tratamiento no farmacológico, lo que hemos hablado, y las diferencias, ¿no? La insulina va a ser el tratamiento de elección, que no atraviesa la placenta, se regula con precisión. Yo puedo ver, ¿no? Con nuestro glucómetro podemos ir viendo cuánto le tenemos que dosar. Y la dosis va de 0.7 a 1 unidad kilogramo día. En cambio, la metformina atraviesa la placenta, normalmente se suele asociar a insulina adicionalmente y tiene efectos secundarios, diarrea, dolor abdominal, y no puede ser controlada tan fácil como la insulina. Seguimos con el posparto. Vamos a realizar un examen de tolerancia de glucosa igual con 75 gramos a las 12 semanas posparto. Y hay un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, dislipidemia, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico. La diabetes gestacional recurrente, hasta un 40% va a tener recurrencia en los siguientes embarazos, por eso hay que cambiar los estilos de vida. Criterios de internamiento, si tienen complicaciones intercurrentes, cetonuria, glucemias mayores de 160, pielonefritis, infecciones. Y la terminación del embarazo a partir de la semana 38, no sobrepasar la semana 40, por favor. Tiroides. Es la segunda alteración endocrina más frecuente. La gestación induce cambios en la función tiroidea. Tiene repercusiones sobre la fertilidad,
el curso del embarazo, la salud y del recién nacido. Estas hormonas regulan el desarrollo y función del sistema nervioso y su déficit conlleva mielinización, migración y diferenciación neuronal. El desarrollo de la tiroides fetal. Recordemos que la hormona de la madre tiene una implicancia en la hormona tiroidea del feto. Por eso tenemos que regular nuestra gestante. Para el normal desarrollo neuronal fetal es fundamental el yodo y la transferencia materna de estas hormonas tiroideas, por favor. Vamos a ver en cuanto a la enfermedad de la tiroides, el hiper y el hipotiroidismo. La frecuencia de la tirotoxicosis es aproximadamente 1.9, hipotiroidismo franco hasta un 2%, hipotiroidismo subclínico hasta un 10%. El tamizaje, igual. El cribado va a ser selectivo en pacientes de riesgo en la visita antenatal o en el diagnóstico del embarazo. No va a ser un cribado universal. Vamos a sospechar en pacientes que tienen alguna sintomatología. Y si es que tenemos sospechas, ya le vamos pidiendo su perfil de laboratorio. Entonces, ¿en quiénes vamos a tener factores de riesgo o sospecha? Historia de lobectomía de tiroides, historia familiar de enfermedad tiroidea, síntomas sugestivos de hiperperfusión tiroidea, diabetes, otros trastornos autoinmunes, historia de infertilidad, irradiación terapéutica a la cabeza o cuello, abortos recurrentes sobre todo, parto pretérmino, edad mayor de 30 años y algún tipo de sintomatología. ¿Por qué? Porque van a tener repercusiones sobre la fertilidad, tiene una relación con preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia posparto, bajo peso al nacer, parto pretérmino, pérdida fetal, anemia, malformaciones. Sobre todo alteraciones en el neurodesarrollo fetal. Igual, puntuaciones más bajas en el test de inteligencia. El hipertiroidismo, una TSH baja con una T4 libre alta. Vamos a hacer la diferencia entre las dos enfermedades más comunes. Pero ¿cómo vamos a diagnosticar? Las guías de práctica clínica no tienen tampoco un consenso. Deberíamos de tener un consenso por cada población, pero tratando de llegar a una recomendación, nos guiamos con estos valores de TSH. En el primer trimestre, una TSH 0.2.5, en el segundo 0.2 a 0.3 y en el tercero 0.3 a 3. Si dichos rangos no están disponibles, usar el rango de TSH de 0.1 a 4. Signos y síntomas sugestivos, que ustedes ya saben. Y la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es el 80% de los hipertiroidismos no gestacionales. Y acá vamos a hablar de las diferencias tanto. Y el hipertiroidismo transitorio gestacional, ¿no? El hipertiroidismo fisiológico y el hipertiroidismo patológico con la enfermedad de Graves en la cabeza. El hipertiroidismo fisiológico tiene una relación con la beta-HCG, más frecuente en embarazos gemelares, hiperémesis gravídica, es habitualmente leve, transitorio, regreso a la normalidad a partir de la semana 18 hasta la 20, no precisa tratamiento, solo medidas de sostén. En el hipertiroidismo patológico no suele ser transitorio, sí tiene que tener un tratamiento, tiene un riesgo materno-fetal y sí suele precisar tratamiento. En términos generales, ustedes tienen que referir a endocrinología y a ginecología con una TSH inferior a 0.3, por favor. Igual, diferencias en síntomas pregestacionales. La enfermedad de Graves tiene síntomas pregestacionales, síntomas en la gestación puede haber en la tirotoxicosis, náuseas y vómitos aumentado en la tirotoxicosis gestacional, voz o algún signo sugestivo en la enfermedad de Graves. Los anticuerpos van a estar positivos en la enfermedad de Graves. Y vamos a dar tratamiento soporte en la tirotoxicosis gestacional. Y en la otra sí damos tratamiento con propiltirolizil o metimazol. En tratamiento van a ser las tionamidas. Metimazol de preferencia en el primer trimestre no está recomendado por embrionopatías. El propiltirolizil primer trimestre y metimazol en el segundo trimestre. El metimazol a una dosis de 10 a 20 miligramos con un tratamiento de sostén de 5 a 10 y el propil de 50 a 150. Hay que controlar cada 4 a 6 semanas
4 litros. En pacientes que no tienen una reacción al tratamiento, tienen poca adherencia, se puede preferir la tiroidectomía. Las dosis recomendadas en cuanto al tratamiento medicamentoso y las complicaciones, tanto maternas, fetales y neonatales, sobre todo igual también tiene una relación enfermedades hipertensivas del embarazo. En el posparto puede ocurrir hasta un año posparto estas complicaciones, un 10% vamos a encontrar en estos pacientes, síntomas van a ser menos intensos, van a retomar a niveles normales después de no se recomienda el uso de antitiroideos y un 30% va a tener hipotiroidismo después de la tiroidectomía. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos del hipotiroidismo? Que no es un tamizaje universal, se va a hacer un seguimiento con niveles de T4, la dosis mínima electiva, tratar de buscar el temprano reconocimiento de emergencias médicas, puede ser una tormenta tiroidea, una falla cardíaca, y la medicación va a depender del trimestre. Hipotiroidismo, con todos los signos sugestivos de hipotiroidismo que ustedes ya lo conocen, pero en laboratorio TSH mayor de 2.5 y una T4 baja. Factores de riesgo, y nos vamos a pasar a el diagnóstico. ¿Cómo se va a hacer? Con los valores de la población, elegir valores de una población similar a la nuestra. Como le digo, todavía no hay un consenso claro en cuanto vamos a ver. Anteriormente era con una TSH mayor de 2.5, algunas guías ya hablan incluso una TSH mayor de 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestros controles con nuestra paciente? Vamos a medir. Si tenemos una paciente con una TSH mayor de 4, de frente ya damos tratamiento con levotiroxina. Si está entre 2.5 hasta 4, vamos a pedir anticuerpos, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Y veremos si es que son positivos o no para recomendar tratamiento con levotiroxina. Si es una paciente que ya utilizaba tratamiento médico con levotiroxina, se aumenta un 30% de la dosis que ya usaba, ¿no? Si les viene una paciente que ya es hipotiroidea, que está en tratamiento y viene su primer control prenatal, le aumentan de frente un 30% de su dosis inicial. No se preocupen, eso ya lo regulará después el endocrinólogo, pero ustedes ya inician con ese tratamiento. De un 20 a un 30% de la dosis base. ¿Sí? En periferia, donde estén, donde lo encuentran en el paciente. Entonces, veamos la TSH. Si está entre 0.2.5 no precisa ningún tratamiento. Si está entre 2.5 a 10, ahí nos vamos a detener. Si es mayor de 10, de frente tienen que darle tratamiento. Esto es un hipotiroidismo franco. Si está en 2.5 a 10, vamos a pedir anticuerpos anti-TPO, antiroideos. Y vamos a ver, si está entre 2.5 a 4, consideraremos tratamiento. Pero si estos están positivos y está entre 4 a 10, damos tratamiento igual de frente. Si estos anticuerpos salieron negativos, si están en 2.5 a 4, no tratamos. Si están entre 4 a 10, consideraremos tratamiento viendo cómo van los controles seriados de su TSH. Debe evitarse el hipotiroidismo en la gestación. En todo instante debemos evitar el hipotiroidismo. Y el descarte lo vamos a hacer en el primer control prenatal, por favor. Idealmente que ya tenga un control pregestacional de una TSH menor de 2.5. Efectos sobre la madre y el feto, igual, les saco tal cual sale su libro, los efectos